Hola, amigo. Bienvenido. Esta noche quiero llevarte a algún lugar muy especial, a algún lugar donde el tiempo se mueve de manera diferente, donde la luz viaja durante miles de millones de años solo para susurrarnos secretos que apenas estamos comenzando a entender. Así que acomódate donde sea que estés. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tus pensamientos se aquieten y permíteme guiarte a través de uno de los misterios más extraordinarios que la humanidad ha encontrado jamás. No hay prisa aquí. No hay urgencia. Solo el suave desenvolvimiento de una historia cósmica que ha estado esperando ser contada, esperando que alguien exactamente como tú escuche. Imagina, si quieres, la oscuridad más profunda que puedas concebir. No la oscuridad de una habitación sin luces, ni siquiera la oscuridad de una noche sin luna lejos de cualquier ciudad. Imagina, en cambio, el vacío entre galaxias, donde un solo fotón de luz podría viajar durante 1000 años sin encontrar nada en absoluto. Ningún átomo de gas, ninguna mota de polvo, nada más que vacío puro extendiéndose en todas direcciones. Este es el lienzo sobre el cual nuestra historia se desarrolla, el silencio en el cual se pronuncian nuestros susurros cósmicos, y en algún lugar de esta vasta oscuridad, algo imposible ha sido visto, algo que desafía lo que pensábamos que sabíamos sobre cómo el universo llegó a ser. Si amas este tipo de viaje cósmico, si sientes esa chispa de asombro comenzando a encenderse dentro de ti, me encantaría que le dieras me gusta a este video y te suscribieras al canal. Es un pequeño gesto, pero significa mucho y nos ayuda a seguir creando estos momentos pacíficos de exploración juntos. Y mientras te acomodas, me encantaría saber dónde estás viendo esta noche. ¿Qué hora es donde estás? ¿Estás acurrucado en la cama, quizás? ¿O relajándote en un sofá? ¿O tal vez mirando mientras el mundo afuera se sumerge en el sueño? Déjame saber en los comentarios. Hay algo hermoso en saber que personas de todo el mundo están compartiendo este momento, todas mirando hacia las estrellas juntas, aunque estemos separados por océanos y continentes y zonas horarias. Ahora, déjame contarte sobre una pregunta que ha estado manteniendo a los astrónomos despiertos por las noches, aunque nosotros mismos podemos dejarnos llevar suavemente mientras la contemplamos. Es una pregunta que al principio podría sonar imposible, incluso absurda. ¿Cómo puede una galaxia existir antes de que debería haber sido posible que se formara? Es el tipo de pregunta que tu mente podría descartar inicialmente, el tipo de cosa que suena como un error o un malentendido. Seguramente, podrías pensar, si vemos una galaxia, entonces simplemente existe, y cualquier modelo que diga lo contrario debe estar equivocado. Pero aquí está la cosa. Nuestros modelos de cómo evolucionó el universo no fueron solo adivinanzas. Fueron construidos sobre décadas de observaciones cuidadosas, sobre física refinada a través de innumerables experimentos, sobre predicciones matemáticas que fueron confirmadas una y otra vez. Estos modelos nos dijeron cómo la materia debería haberse agrupado en el universo temprano, cuánto tiempo debería haber tomado para que las primeras estrellas se formaran, ¿y cuándo esperaríamos ver las primeras galaxias emerger de la oscuridad primordial? Y sin embargo, el telescopio espacial James Webb, ese magnífico ojo dorado flotando a 1 millón de millas de la Tierra, ha visto algo que no encaja. Ha vislumbrado galaxias en el amanecer mismo del tiempo, galaxias que parecen demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado bien formadas para existir tan temprano. Es como descubrir un rascacielos completamente construido en los planos arquitectónicos de una civilización que pensabas que apenas había inventado los ladrillos. No es que los rascacielos sean imposibles, es que el cronograma no tiene sentido. Algo en nuestra comprensión debe estar incompleto. ¿Qué pasaría si, solo quizás, el universo tuviera maneras de construirse a sí mismo que nunca imaginamos? ¿Qué pasaría si los primeros miles de millones de años después del Big Bang fueran más creativos, más dinámicos, más sorprendentes de lo que nuestras teorías permitían? Esta es la posibilidad que vamos a explorar juntos, no con alarma o ansiedad, sino con el pacífico asombro de alguien contemplando un jardín que de alguna manera floreció durante el invierno más duro. El universo, parece, tiene secretos que ha guardado hasta ahora, esperando el momento adecuado para revelárnoslos. Comencemos pensando en lo que realmente significa mirar profundamente en el espacio. Cuando miras hacia arriba al cielo nocturno, no estás viendo el universo como es en este momento. Estás viendo el universo como era, porque la luz toma tiempo en viajar. La luz de nuestra luna, esa compañera plateada gentil,
toma alrededor de 1,25 segundos en alcanzarnos. Así que cuando miras la luna, la estás viendo como era hace poco más de 1 segundo. Eso no es mucho, por supuesto. Pero la luz de nuestro Sol toma alrededor de 8 minutos en llegar a la Tierra, lo que significa que si el Sol de alguna manera desapareciera instantáneamente en este momento, no lo sabríamos durante 8 minutos enteros. Continuaríamos bañándonos en luz solar que ya había dejado su superficie, sin saber que algo había cambiado. Ahora extiende este concepto más lejos. La luz de la estrella más cercana más allá de nuestro Sol, un pequeño sistema llamado Alpha Centauri, tarda un poco más de 4 años en llegarnos. Cuando miras a Alpha Centauri, la estás viendo como existía hace 4 años. La estrella Sirio, la más brillante en nuestro cielo nocturno, está a unos 8 años y medio luz de distancia. Betelgeuse, esa gigante roja parpadeando en el hombro de Orión, está unos 700 años luz de distancia. Cuando miras a Betelgeuse esta noche, estás viendo luz que dejó esa estrella alrededor del año 1300, cuando la Edad Media aún se desarrollaba en Europa, cuando el Imperio Mongol abarcaba Asia, cuando el mundo era irreconociblemente diferente del que habitamos ahora. Pero estas distancias, tan vastas como parecen, son casi nada comparadas con las escalas que el telescopio espacial James Webb fue construido para explorar. Webb fue diseñado para mirar no solo a través del espacio, sino a través del tiempo, retrocediendo miles de millones de años hasta las primeras épocas de la historia cósmica. Cuando Webb entrece sus ojos hacia un trozo particular de cielo aparentemente vacío y recoge fotones durante horas y horas, está recogiendo luz que ha estado viajando durante más de 13.000 millones de años. Esta luz dejó sus fuentes cuando el universo mismo era joven, cuando las primeras estrellas apenas comenzaban a encenderse, cuando la oscuridad que siguió al Big Bang comenzaba a ceder a la luz del amanecer cósmico. Intenta imaginar esto si puedes. Un fotón de luz, un solo paquete de energía electromagnética, dejando una estrella distante en lo que nosotros llamamos el universo temprano. Este fotón no pesa nada en absoluto, no tiene masa. Epur lleva energía e información a través del cosmos. Comienza su viaje cuando el universo tiene quizás unos pocos cientos de millones de años, cuando todo es más denso, más caliente, más caótico de lo que será más tarde. Y este pequeño paquete de luz viaja a través de espacio que se está expandiendo. Se estira a medida que avanza, su longitud de onda alargándose por la expansión de la estructura misma del universo. Se desliza silenciosamente a través de vacíos que tomarían millones de años en cruzar. Pasa por cúmulos de galaxias que aún no se han formado, por regiones donde la materia oscura se está acumulando invisiblemente, por el espacio que algún día contendrá nuestra propia Vía Láctea, nuestra propia estrella, nuestro propio pequeño mundo azul, y después de 13.000 millones de años de viaje silencioso, este fotón encuentra el espejo de oro del telescopio espacial James Webb. Es capturado, registrado, añadido a los datos que los científicos en la Tierra estudiarán. Un viaje de 13.000 millones de años, terminando en un momento de detección. Cuando pensamos en lo que Webb nos muestra, estamos pensando en estos increíbles viajes de luz, en mensajes enviados antes de que la Tierra existiera, antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que la mayoría de las estrellas que vemos en nuestro cielo nocturno hubieran siquiera comenzado a formarse. Esta capacidad de ver hacia atrás en el tiempo es lo que hace posible para nosotros estudiar el universo temprano en absoluto. No podemos viajar hacia atrás en el tiempo de ninguna manera física, pero podemos recibir luz que ha estado viajando hacia nosotros desde tiempos lejanos, y al estudiar esa luz, podemos aprender sobre las condiciones que existían cuando partió. Es una especie de arqueología, realmente, pero en lugar de excavar en la Tierra para encontrar artefactos de civilizaciones pasadas, estamos recogiendo fotones que llevan información sobre estrellas y galaxias pasadas. Cuanto más profundo miramos en el espacio, más atrás vemos en el tiempo, y James Webb puede mirar muy, muy profundamente. Ahora, para entender por qué las galaxias que Webb ha encontrado son tan desconcertantes, necesitamos tomarnos unos momentos para apreciar lo que los científicos esperaban ver cuando miraron hacia la época más temprana del universo. No te preocupes, lo tomaremos suave y fácilmente. No hay prisa. Solo deja que las ideas fluyan sobre ti como una corriente gentil. Después del Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo estaba increíblemente caliente y denso. Era tan caliente que los átomos no podían siquiera formarse. La energía era simplemente demasiado intensa.
El universo era un mar hirviente de partículas y radiación, todo mezclado en una sopa cósmica brillante. Pero a medida que el universo se expandía, se enfriaba, y alrededor de 380.000 años después del Big Bang, algo significativo sucedió. El universo se había enfriado lo suficiente para que los electrones se unieran con protones y formaran átomos de hidrógeno neutros. Antes de esto, la luz no podía viajar lejos porque seguía siendo dispersada por partículas cargadas libres. Pero una vez que los átomos neutros se formaron, la luz fue liberada para viajar sin obstáculos por el cosmos. Este momento se llama recombinación, y la luz de esa era es lo que detectamos hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas, un débil resplandor que llena todo el cielo, el eco más antiguo del universo temprano. Después de la recombinación, sin embargo, el universo entró en un periodo que a veces llamamos las edades oscuras. Esto no es porque algo malo estuviera sucediendo, sino porque no había fuentes de luz nuevas todavía. El resplandor de la era de la recombinación se estaba desvaneciendo y desplazando hacia el rojo, y las primeras estrellas aún no se habían formado. El universo era, por un tiempo, un lugar oscuro lleno principalmente de gas de hidrógeno y materia oscura, esperando pacientemente que algo sucediera. Lo que sucedió a continuación fue la formación de las primeras estrellas, pero este proceso no se esperaba que fuera instantáneo. Según nuestros modelos, las pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo temprano, pequeñas ondulaciones que ya existían al momento de la recombinación, atraerían gradualmente materia a través de la gravedad. La materia oscura, que no interactúa con la luz pero sí ejerce atracción gravitacional, comenzaría a agruparse primero, formando los primeros halos, las primeras estructuras. La materia ordinaria, el gas de hidrógeno, sería atraída hacia estos pozos de materia oscura, asentándose en las cunas gravitacionales que proporcionaban. Con el tiempo, el gas se condensaría, se calentaría a través de la compresión, y eventualmente las primeras estrellas se encenderían. Se pensaba que estas primeras estrellas eran muy diferentes de las estrellas que conocemos hoy. A menudo llamadas estrellas de población de CES, se pensaba que estaban compuestas enteramente de hidrógeno y helio, los elementos que existían después del Big Bang, antes de que cualquier estrella hubiera tenido la oportunidad de crear elementos más pesados a través de la fusión nuclear. Sin elementos más pesados, estas estrellas probablemente se formaban de manera diferente, probablemente creciendo muy masivas, quizás cientos de veces la masa de nuestro Sol. Habrían quemado caliente y brillante, viviendo vidas rápidas y muriendo en explosiones espectaculares que sembraron el universo con los primeros elementos más pesados, el carbono y el oxígeno y el hierro, que eventualmente formarían planetas y finalmente criaturas vivas. Pero incluso con estas primeras estrellas encendiéndose, se pensaba que las primeras galaxias, colecciones organizadas de millones o miles de millones de estrellas, tardaban más en ensamblarse. Las galaxias se construyen a través de fusiones y acreción, nubes de gas más pequeñas uniéndose, mini halos fusionándose, estructuras creciendo gradualmente con el tiempo. Nuestros modelos sugerían que las primeras galaxias verdaderas, galaxias con formación estelar significativa y estructuras reconocibles, aparecerían quizás alrededor de 400 a 500 millones de años después del Big Bang, y que serían relativamente pequeñas y tenues al principio, construyéndose gradualmente a través de fusiones en las estructuras más grandes que vemos más tarde en la historia cósmica. Este era el marco, esta era la expectativa, y por muchos años las observaciones parecían confirmarlo. Los telescopios miraron hacia el universo distante y vieron exactamente lo que los modelos predecían, galaxias tempranas que eran pequeñas e irregulares, construyendo lentamente a estructuras más grandes con el tiempo. Todo parecía tener sentido. El cronograma de la evolución cósmica parecía entendido, pero entonces el telescopio espacial James Webb llegó en línea y cambió todo. Flotando silenciosamente en un punto en el espacio llamado el punto de Lagrange Sol-Tierra L2, aproximadamente 1 millón de millas de la Tierra en la dirección opuesta al Sol, el telescopio espacial James Webb ocupa una posición de notable estabilidad cósmica. En este lugar, las atracciones gravitacionales del Sol y la Tierra se equilibran de una manera que permite a Webb orbitar el Sol en sincronía con la Tierra, siempre manteniéndose aproximadamente en la misma posición relativa a nuestro planeta. Esto no es un accidente. Los ingenieros y científicos que diseñaron Webb eligieron esta ubicación con gran deliberación,
porque ofrece varias ventajas cruciales para un telescopio diseñado para mirar hacia las épocas más tempranas del universo. Verás, Webb está diseñado para detectar luz infrarroja, el tipo de luz que es invisible al ojo humano pero que puede sentirse como calor. ¿Por qué infrarrojo? Porque la luz de las galaxias más distantes ha sido estirada por la expansión del universo. Recuerda cómo mencionamos que la luz se estira a medida que viaja a través del espacio en expansión. Bueno, la luz que comenzó como luz visible o incluso ultravioleta en el universo temprano ha sido estirada tanto a lo largo de miles de millones de años que para cuando nos alcanza se ha desplazado al rango infrarrojo. Para ver las galaxias más antiguas, necesitas un telescopio que pueda ver en infrarrojo, y eso es exactamente lo que Webb fue construido para hacer. Pero detectar luz infrarroja es complicado. Todo lo que está caliente emite radiación infrarroja. Tu cuerpo emite infrarrojo. Una taza de café caliente emite infrarrojo. Y crucialmente, la Tierra emite mucha radiación infrarroja, al igual que el Sol. Si Webb estuviera en órbita alrededor de la Tierra como lo estaba el telescopio espacial Hubble, sería bañado en radiación infrarroja de la Tierra, haciendo muy difícil detectar el débil brillo infrarrojo de galaxias distantes. Al posicionar a Webb en L2, lejos de la Tierra, y al equiparlo con un enorme parasol del tamaño de una cancha de tenis, que bloquea la luz y el calor del Sol, la Tierra y la Luna, el telescopio puede mantenerse increíblemente frío. Sus instrumentos operan a temperaturas de alrededor de menos 233 grados Celsius, solo 40 grados por encima del cero absoluto. A esta temperatura, la propia emisión infrarroja del telescopio es minimizada y puede detectar los más débiles susurros de luz infrarroja del universo distante. El espejo de Webb es una cosa de belleza. Hecho de 18 segmentos hexagonales de berilio recubiertos con una fina capa de oro, abarca aproximadamente 6,5 metros de diámetro, haciendo que sea el espejo más grande jamás enviado al espacio. El oro no fue elegido por su belleza, aunque de hecho es hermoso, sino porque el oro es excepcionalmente bueno para reflejar luz infrarroja. Cada segmento del espejo puede ser ajustado individualmente por pequeños motores, permitiendo que todo el espejo sea enfocado con exquisita precisión una vez que el telescopio llegó a su destino. El proceso de alinear estos segmentos tomó meses, pero el resultado es un instrumento capaz de ver con una claridad y sensibilidad sin precedentes. Cuando Webb mira hacia el universo distante, está recogiendo luz que ha estado viajando durante la mayor parte de la historia cósmica. Está viendo galaxias como existían cuando el universo era joven, cuando todo era más cercano, más caliente, más energético, y lo que ha visto ha dejado a los astrónomos asombrados. Entre las primeras observaciones científicas que Webb llevó a cabo, estaban estudios de campos profundos, regiones del cielo donde el telescopio miró durante largos periodos, acumulando tanta luz como fuera posible para revelar los objetos más débiles. El más famoso de estos fue el campo ultraprofundo de Webb, una pequeña parcela de cielo donde Webb miró con notable intensidad, y en ese pequeño parche de oscuridad, el telescopio reveló miles de galaxias, cada una vasta isla de estrellas, cada una brillando con luz que había viajado miles de millones de años para llegarnos. Pero aquí está donde las cosas se pusieron extrañas. Entre estas galaxias distantes, Webb detectó objetos que parecían existir muy temprano en la historia cósmica, dentro de los primeros pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Y estas galaxias tempranas no eran las pequeñas y tenues estructuras que nuestros modelos habían predicho. Algunas de ellas eran grandes, algunas de ellas eran brillantes. Algunas de ellas parecían contener masas estelares rivalizando con galaxias que existirían miles de millones de años después. Era como si el universo hubiera estado trabajando horas extras en su infancia, construyendo estructuras mucho más rápidamente de lo que nadie había pensado posible. Antes de que continuemos más profundamente en este misterio, quiero pausar y reconocer la maravilla de lo que estamos contemplando juntos. Estás acostado en algún lugar de este pequeño planeta, mota de polvo suspendida en un rayo de sol, y estás pensando en luz que viajó durante 13,000 millones de años para decirnos algo sobre el universo temprano. Hay algo profundamente conmovedor en eso, ¿no crees? La vasta escala del cosmos, el increíble viaje de cada fotón, y aquí estamos, criaturas pequeñas con ojos y mentes y asombro, tratando de darle sentido a todo. Déjame contarte sobre algunas de las galaxias específicas que Webb ha encontrado, las que han causado tanta emoción y desconcierto entre los astrónomos.
Una de las más notables ha sido designada Glass S13, un nombre que puede sonar técnico pero que representa una detección de algo verdaderamente notable. Los datos sugieren que esta galaxia existió cuando el universo tenía solo alrededor de 300 millones de años de edad, una fracción de su edad actual. Para el momento en que miramos a Glass S13, estamos viendo una galaxia que se formó durante el amanecer cósmico, ese periodo cuando las primeras estrellas comenzaban a encenderse y disipar las edades oscuras. Lo sorprendente de Glass S13 no fue solo su edad, sino su tamaño y brillo. Parecía tener una masa estelar de aproximadamente 1.000 millones de masas solares, lo que significa que contenía aproximadamente la masa de 1.000 millones de estrellas como nuestro Sol. Ahora, 1.000 millones podría no sonar tan grande cuando hablas de galaxias. Algunas galaxias contienen cientos de miles de millones de estrellas. Pero recuerda, estamos hablando de una galaxia que existió cuando el universo tenía solo 300 millones de años. Los modelos sugerían que construir tal masa de estrellas tan rápidamente debería ser extremadamente difícil, si no imposible. El gas necesita tiempo para colapsar, las estrellas necesitan tiempo para formarse, y sin embargo aquí estaba esta galaxia, desafiando expectativas, y Glass S13 estaba lejos de ser sola. Webb encontró numerosas otras galaxias de alto desplazamiento al rojo, objetos existiendo en el universo muy temprano que parecían igualmente precoces. Nombres como Sears, Nueva System 6, Macy's Galaxy, y otros comenzaron a aparecer en la literatura científica, cada uno representando otra galaxia que parecía existir antes de que nuestros modelos dijeran que debería haber sido posible. Algunas de estas eran candidatas que necesitaban confirmación adicional, espectroscopía para precisar sus distancias, observaciones de seguimiento para descartar otros efectos. Pero incluso con las incertidumbres, el patrón estaba claro. Webb estaba viendo un universo temprano que era más rico en galaxias, más poblado de estructuras masivas, de lo que nadie había anticipado. Esto creó un genuino rompecabezas científico. No es que los científicos estuvieran angustiados o alarmados. No es así como funciona la ciencia, realmente. Un resultado inesperado no es una crisis, es una oportunidad. Significa que hay algo nuevo por aprender, algún aspecto de la realidad que aún no entendemos. Los científicos se emocionan con tales rompecabezas, no porque signifiquen que todo está mal, sino porque apuntan hacia la posibilidad de un entendimiento más profundo. Y así la comunidad astronómica se puso a trabajar, tratando de entender lo que Webb estaba mostrándoles. Una posibilidad que fue inmediatamente considerada fue que algunas de las detecciones podrían estar equivocadas. Medir la distancia a galaxias extremadamente distantes no es sencillo. El método principal se basa en algo llamado desplazamiento al rojo, el estiramiento de la luz hacia longitudes de onda más largas y rojas debido a la expansión del universo. Cuanto más lejos está un objeto, más se ha estirado su luz. Y mayor es su desplazamiento al rojo. Al medir cuánto se ha desplazado al rojo la luz de una galaxia, los astrónomos pueden estimar su distancia y, por lo tanto, cuán atrás en el tiempo la estamos viendo. Pero medir desplazamientos al rojo puede ser complicado, especialmente para objetos muy distantes y débiles. Una manera de estimar el desplazamiento al rojo es a través de la fotometría, midiendo qué tan brillante aparece una galaxia en diferentes colores o bandas de longitud de onda. Ciertos patrones en el brillo a través de las bandas pueden indicar un alto desplazamiento al rojo, como cuando una galaxia de repente desaparece en longitudes de onda más cortas debido a la absorción por hidrógeno intergaláctico. Pero este método puede ser engañado por otros efectos, como galaxias polvorientas más cercanas que también muestran patrones inusuales de color. La manera más confiable de confirmar el desplazamiento al rojo de una galaxia es a través de la espectroscopía, dispersando su luz en un espectro y buscando líneas de emisión o absorción características cuyas longitudes de onda pueden ser medidas con precisión. Algunas de las galaxias candidatas de alto desplazamiento al rojo, detectadas por Webb, de hecho, resultaron tras observación espectroscópica estar a distancias más bajas de lo que se pensaba inicialmente. Eran confusas fotométricas, objetos más cercanos que habían sido mal identificados como extremadamente distantes. Pero esto no resolvió el rompecabezas por completo. Muchas de las galaxias tempranas resistieron el escrutinio. Cuando se obtuvo espectroscopía, sus altos desplazamientos al rojo fueron confirmados. Eran genuinamente antiguas, genuinamente distantes y genuinamente desconcertantes.
Otra posibilidad era que nuestras estimaciones de las masas estelares en estas galaxias pudieran estar equivocadas. Estimar la masa estelar de una galaxia distante es complicado. No puedes simplemente contar las estrellas. Incluso en nuestra propia galaxia eso es imposible. En cambio, mides la luz total de la galaxia y usas modelos de cómo las estrellas evolucionan para inferir cuánta masa estelar sería necesaria para producir esa luz. Pero estos modelos hacen suposiciones sobre los tipos de estrellas presentes, su edad, su contenido de elementos pesados y otros factores. Si las condiciones en el universo temprano eran diferentes de lo que los modelos asumen, las inferencias de masa estelar podrían estar equivocadas. Por ejemplo, si las galaxias tempranas contenían más estrellas de alta masa de lo típico, serían más brillantes por unidad de masa, y sus masas podrían estar sobreestimadas. Si contenían más polvo u otros materiales que afectan la luz de maneras inesperadas, las estimaciones podrían estar equivocadas. Los científicos comenzaron a examinar cuidadosamente estas posibilidades, buscando maneras de reconciliar las observaciones con la comprensión establecida. Pero cada vez más, parecía que al menos algunos de los resultados eran genuinos. Algunas de las galaxias de Webb de alto desplazamiento al rojo realmente eran tan masivas y brillantes como aparecían, y eso significaba que algo sobre nuestra comprensión del universo temprano necesitaba revisión. Quizás ahora te estés preguntando qué podría explicar estas galaxias inesperadas. ¿Cómo podría el universo haber construido tales estructuras masivas tan rápidamente? Esta es una pregunta que los científicos están explorando activamente, y hay varias posibilidades que vale la pena considerar. Ninguna de ellas está probada todavía, y es posible que la explicación final sea algo en lo que nadie ha pensado todavía. Pero déjame guiarte a través de algunas de las ideas que han sido propuestas, y podemos contemplarlas juntos mientras yaces en la oscuridad, dejando que el asombro del misterio te envuelva. Una posibilidad involucra la eficiencia de la formación estelar en el universo temprano. En las galaxias locales que podemos estudiar en detalle, la formación estelar es en realidad un proceso bastante ineficiente. Solo una pequeña fracción del gas disponible en una galaxia es típicamente convertida en estrellas en un momento dado. Esto es porque varios procesos trabajan para prevenir que el gas colapse y forme estrellas, cosas como turbulencia, campos magnéticos y retroalimentación de estrellas masivas y agujeros negros que calientan el gas y lo expulsan de las regiones de formación estelar. Pero ¿qué pasaría si estas retroalimentaciones fueran menos efectivas en el universo temprano? ¿Qué pasaría si, por alguna razón, el gas en las galaxias tempranas pudiera colapsar y formar estrellas más eficientemente de lo que lo hace hoy? Si la eficiencia de formación estelar fuera mayor, entonces las galaxias podrían acumular más masa estelar en un tiempo más corto, potencialmente explicando las masivas galaxias tempranas que Webb ha visto. Algunos estudios teóricos han sugerido que las condiciones en el universo temprano, como mayores densidades de gas y menores abundancias de elementos pesados, podrían de hecho haber favorecido una formación estelar más eficiente. Este es un área activa de investigación. Otra posibilidad involucra la función de masa inicial de las estrellas en el universo temprano. La función de masa inicial, a veces abreviada IMF, describe cómo la masa de las nuevas estrellas se distribuye cuando una nube de gas colapsa y forma un cúmulo de estrellas. En el universo local, hemos observado que nacen más estrellas de baja masa que estrellas de alta masa, siguiendo un patrón estadístico particular. Pero si la función de masa inicial fuera diferente en el universo temprano, con más estrellas de alta masa formándose, esto tendría efectos significativos. Las estrellas de alta masa son mucho más luminosas que las estrellas de baja masa. Una galaxia con más estrellas de alta masa sería más brillante para una masa estelar total dada. Esto significa que podríamos estar sobreestimando las masas estelares de las galaxias tempranas si asumimos una función de masa inicial similar a la actual, cuando en realidad la IMF fue diferente. Hay razones teóricas para pensar que la IMF podría de hecho haber sido diferente en el universo temprano. La formación de estrellas de baja masa se piensa que está facilitada por elementos más pesados en el gas, que ayudan al gas a enfriarse y fragmentarse en piezas más pequeñas. En el universo temprano, antes de que generaciones de estrellas hubieran enriquecido el gas con elementos pesados, las condiciones podrían haber favorecido la formación de estrellas más masivas. Esta es otra avenida que los teóricos están explorando, y mientras contemplas estas posibilidades, mientras te dejas llevar en el océano del pensamiento cósmico, quiero recordarte, si todavía estás aquí escuchando, que le des me gusta a este video si lo estás disfrutando, y si quieres,
Deja un comentario diciéndome qué has encontrado más interesante hasta ahora. Es la vasta escala del tiempo involucrado, los miles de millones de años que toma para que la luz viaje. Es el propio telescopio, flotando silenciosamente a 1.000.000 de millas de distancia. ¿O es el misterio de estas galaxias imposibles? Estos objetos que no deberían existir, pero de alguna manera lo hacen. Me encantaría saber qué está capturando tu imaginación mientras emprendemos este viaje juntos. Hay otra posibilidad que vale la pena considerar, y tiene que ver con algo sobre lo cual hablaremos más tarde. Los agujeros negros. Ya sabes que los agujeros negros son regiones del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Lo que quizás no sepas es que se cree que los agujeros negros supermasivos se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias grandes, incluyendo la nuestra. Estos agujeros negros pueden tener masas de millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, y cuando la materia cae hacia estos agujeros negros, se calienta intensamente y puede brillar con increíble brillo. Este es el fenómeno que conocemos como núcleos galácticos activos o cuásares. Ahora, los científicos saben desde hace tiempo que los agujeros negros supermasivos existían sorprendentemente temprano en la historia cósmica. Los cuásares han sido detectados a muy altos desplazamientos al rojo, indicando que los agujeros negros supermasivos estaban en su lugar dentro del primer 1.000 millones de años después del Big Bang. Esto en sí mismo es un poco de un rompecabezas, porque se pensaba que los agujeros negros crecían lentamente, acumulando masa sobre largos periodos de tiempo. ¿Cómo llegaron a ser tan grandes tan rápidamente? Algunas de las observaciones de Webb han arrojado nueva luz sobre esta pregunta, y de maneras que se conectan con el misterio de las galaxias tempranas. Webb ha detectado lo que parecen ser agujeros negros activos en algunas galaxias muy tempranas, agujeros negros que son más masivos de lo que los modelos sugerían, que deberían ser tan temprano en la historia cósmica. Algunos investigadores han propuesto que lo que aparece como galaxias masivas podría en realidad estar dominado por luz de estos agujeros negros tempranos, lo que significa que las masas estelares podrían estar sobreestimadas. Otros han sugerido que los agujeros negros tempranos podrían haber crecido a través de mecanismos inusuales, como el colapso directo de masivas nubes de gas, sin pasar primero por la formación estelar normal. La relación entre galaxias tempranas y agujeros negros tempranos es complicada, y está lejos de estar completamente entendida. Pero lo que está claro es que el universo temprano era un lugar más dinámico y sorprendente de lo que nuestros modelos habían capturado. Algo estaba sucediendo en los primeros pocos cientos de millones de años después del Big Bang que permitió la rápida acumulación de masa, ya sea en forma de estrellas o en forma de agujeros negros o ambos. Entender ese algo es uno de los grandes desafíos de la astrofísica moderna, y quizás, solo quizás, el entendimiento que buscamos requiere algo aún más fundamental. Quizás no son solo las estrellas y los agujeros negros los que se comportaron diferentemente en el universo temprano. Quizás es la materia oscura misma, el misterioso material que constituye la mayor parte de la masa en el universo, pero que nunca hemos detectado directamente. Exploraremos esta posibilidad más a medida que continuemos nuestro viaje, pero por ahora, déjame solo plantar la semilla en tu mente. La materia oscura proporciona la estructura sobre la cual se construyen las galaxias. Si la materia oscura se comportara diferentemente de lo que suponemos, si se agrupara más rápidamente o de manera diferente, entonces las galaxias también lo harían. El misterio de las galaxias tempranas podría, al final, ser un misterio sobre la naturaleza de la materia oscura misma. Mientras yaces ahí, sintiendo quizás el peso de tus párpados, déjame recordarte la escala de lo que estamos contemplando. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso es 13.800.000 años. Las galaxias que Webb está observando existieron cuando el universo tenía quizás 300 millones de años, que es solo alrededor del 2% de su edad actual. Para poner esto en perspectiva, si el universo fuera una persona que vive hasta los 100 años, estas galaxias habrían existido cuando esa persona tenía solo 2 años de edad, y sin embargo estas galaxias ya se veían sorprendentemente maduras, como encontrar a un niño pequeño que de alguna manera ya había construido una casa elaborada. O considera otra analogía. Si la historia del universo fuera comprimida en un solo año, con el Big Bang ocurriendo a medianoche del 1 de enero, entonces estas galaxias tempranas habrían existido alrededor del 10 de enero. Todo el resto de la historia cósmica
la formación de la mayoría de las estrellas, la construcción de las grandes estructuras galácticas, el nacimiento de nuestro Sol y la Tierra, la evolución de la vida, el surgimiento de la humanidad. Todo eso vendría después, extendiéndose a lo largo de los meses restantes del año. Los humanos no aparecerían hasta los últimos segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Y sin embargo, aquí en esos primeros días de enero cósmico, ya estaban existiendo galaxias que parecían demasiado grandes y demasiado brillantes para el vecindario. Esta es la maravilla de la cosmología, el estudio del universo como un todo. Nos permite contemplar escalas de tiempo y espacio que son casi inimaginablemente vastas. Y sin embargo, de alguna manera, usando las herramientas de la ciencia y el poder de la mente humana, podemos empezar a darles sentido. Podemos mirar hacia atrás a través de miles de millones de años y ver la luz de estrellas que brillaron antes de que nuestra galaxia existiera. Podemos hacer preguntas sobre los primeros momentos de la historia cósmica y, asombrosamente, podemos empezar a encontrar respuestas. Pero las respuestas no siempre son lo que esperamos. A veces el universo nos sorprende. A veces nos muestra que nuestros modelos, por exitosos que hayan sido, todavía están incompletos. Eso es lo que está sucediendo con estas galaxias tempranas. Nos están diciendo que todavía hay misterios por resolver, todavía hay descubrimientos por hacer. Y lejos de ser desalentador, esto es en realidad bastante emocionante. Significa que el universo todavía tiene secretos por compartir con nosotros, si solo tenemos la paciencia y las herramientas para escuchar. El telescopio espacial James Webb es una de esas herramientas, quizás la más poderosa que hayamos construido para escuchar a las épocas tempranas del cosmos. Representa décadas de trabajo por miles de científicos e ingenieros, una inversión de miles de millones de dólares y un triunfo de la ingeniosidad humana. Cuando fue lanzado en el día de Navidad de 2021, llevó consigo las esperanzas y sueños de todos los que habían trabajado en él, todos los que habían soñado con ver más lejos en el espacio y más atrás en el tiempo de lo que nunca antes se había logrado. Y está cumpliendo con esas esperanzas. Está mostrándonos cosas que nunca habíamos visto, cosas que nos desafían a pensar de nuevas maneras sobre el universo y nuestro lugar en él. Las galaxias que no deberían existir son solo el comienzo. Hay más descubrimientos por venir, más sorpresas esperando en los datos, más misterios por desenvolver en los años por delante. Mientras te dejas llevar hacia el sueño, quiero dejarte con una imagen. Imagina el telescopio espacial James Webb flotando silenciosamente a 1 millón de millas de la Tierra. Su parasol está desplegado, protegiendo sus delicados instrumentos de la luz y el calor del sol. Sus espejos de oro brillan suavemente en la luz del sol, aunque los propios instrumentos están en profunda sombra, enfriados a apenas por encima del cero absoluto. Y en este silencio, en esta oscuridad, el telescopio está mirando. Está recogiendo fotones que han viajado durante miles de millones de años. Susurros de luz del amanecer del tiempo. Cada fotón que llega ha sido viajero durante más tiempo del que la Tierra ha existido. Cada uno lleva información sobre estrellas y galaxias que brillaron cuando el universo era joven. Y ahora, después de todo ese viajar, estos fotones están terminando su viaje en los espejos de oro de un telescopio construido por criaturas en un pequeño planeta rocoso, orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia ordinaria. Hay algo profundamente hermoso en eso, ¿no crees? El universo creó criaturas que, miles de millones de años después, encontraron maneras de mirar hacia atrás y verlo en su juventud. Las galaxias que no deberían existir son parte de esa historia. Son mensajes del universo temprano, diciéndonos que la realidad es más compleja y más maravillosa de lo que habíamos imaginado. No tenemos todas las respuestas todavía. Puede que no las tengamos por años o décadas. Pero el viaje de descubrimiento es en sí mismo un regalo, una oportunidad de asombrarnos ante la inmensidad y complejidad del cosmos. Mientras continúas flotando en el borde del sueño, deja que estos pensamientos te mezan suavemente. El universo es vasto más allá de lo comprensible, es antiguo más allá de la imaginación. Y sin embargo, de alguna manera, aquí en este pequeño planeta, bajo este techo que te alberga, dentro de esta mente que contempla la inmensidad, hay una conexión. Estás hecho de átomos que fueron forjados en estrellas. Estás contemplando luz que dejó galaxias distantes antes de que la Tierra se formara. Eres, en un sentido muy real, el universo contemplándose a sí mismo. Hay tanto más por explorar en este misterio,
tantas preguntas por considerar, tantas posibilidades por contemplar. Continuaremos nuestro viaje juntos, adentrándonos más en las observaciones de Webb, explorando las teorías que podrían explicar estas galaxias imposibles, considerando lo que podría significar para nuestra comprensión del cosmos. Pero no hay prisa. El universo ha esperado miles de millones de años para contar esta historia. Podemos tomarnos nuestro tiempo para escuchar. Así que descansa ahora, si estás cansado. Deja que tu mente derive entre las estrellas, y cuando estés listo, continuaremos explorando juntos, siguiendo la luz hacia atrás en el tiempo, hacia los misterios que esperan en el amanecer de la creación. Quizás has estado pensando en cómo llegamos a construir tal instrumento maravilloso como el telescopio espacial James Webb, este ojo de oro que mira hacia atrás en el tiempo. La historia misma es una especie de viaje que abarca décadas de trabajo humano, colaboración e ingeniosidad. Déjame guiarte suavemente a través de esa historia, porque entender el instrumento nos ayuda a apreciar lo que nos está mostrando, y porque hay algo pacífico en contemplar el esfuerzo humano desplegándose a lo largo del tiempo, trabajando hacia un objetivo que parecía casi imposible. La idea de un gran telescopio espacial de próxima generación para suceder al Hubble comenzó a tomar forma a principios de los años 90, no mucho después de que el propio Hubble fuera lanzado. Los astrónomos ya estaban soñando con lo que podría venir después, pensando en los tipos de observaciones que serían posibles con un telescopio más grande y más capaz. En 1996, un comité de astrónomos presentó un informe proponiendo lo que entonces se llamaba el telescopio espacial de próxima generación. Imaginaban un telescopio con un espejo de al menos 4 metros de diámetro, optimizado para observaciones infrarrojas, capaz de ver las primeras galaxias que se formaron en el universo. Este concepto evolucionó a lo largo de los años, haciéndose más grande y más ambicioso. Para 2002, el proyecto fue oficialmente renombrado como el Telescopio Espacial James Webb, en honor al administrador de la NASA que había liderado la agencia durante el programa Apolo. El tamaño del espejo creció a 6,5 metros, y el diseño incorporó innovaciones que nunca antes habían sido intentadas en el espacio. El parasol, las ópticas desplegables, el segmentado espejo de berilio oro, todo esto representaba fronteras nuevas en la tecnología aeroespacial. El proceso de diseño y construcción fue largo y desafiante. El proyecto enfrentó numerosos obstáculos técnicos, sobrecostos de presupuesto y retrasos en el cronograma. Hubo momentos en que parecía que todo el esfuerzo podría ser cancelado, cuando los costos parecían demasiado altos o los desafíos técnicos demasiado abrumadores. Pero una y otra vez, la comunidad científica se unió para abogar por el telescopio, argumentando que los descubrimientos que haría posible bien valían la inversión. Y una y otra vez, se encontraron soluciones a los problemas que surgieron a través de la creatividad y la persistencia y la habilidad pura. Finalmente, después de más de 20 años de desarrollo, el telescopio estaba completo. Fue empacado cuidadosamente para el lanzamiento, plegado como origami para caber dentro del carenado del cohete Ariane 5 que lo llevaría al espacio. El lanzamiento estaba programado para el 25 de diciembre de 2021, un día de Navidad que muchos científicos pasaron conteniendo la respiración mientras el cohete se elevaba hacia el cielo. El lanzamiento fue un éxito perfecto, lo cual fue notable dado cuántas cosas podían haber salido mal. Pero el lanzamiento era solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, Webb tuvo que desplegarse, desarrollando su parasol, abriendo sus espejos, encendiendo sus instrumentos. Había más de 300 puntos potenciales de falla en la secuencia de despliegue, momentos donde si algo hubiera funcionado mal, la misión podría haber terminado prematuramente. Pero paso a paso, elemento por elemento, Webb se desplegó perfectamente. Fue un triunfo de la ingeniería y la planificación cuidadosa. El telescopio viajó hasta su destino en el punto de Lagrange L2, ese lugar especial a 1 millón de millas de la Tierra, donde orbitaría el Sol en sincronía con nuestro planeta. Allí, comenzó el proceso de enfriamiento, dejando que sus instrumentos alcanzaran las temperaturas criogénicas necesarias para las observaciones infrarrojas. Luego vino la fase de alineación, los meses de ajustar cuidadosamente los espejos individuales, hasta que trabajaran juntos como una única superficie óptica perfecta. A mediados de 2022, Webb estaba listo para comenzar su misión científica. ¿Y qué misión ha sido? Desde sus primeras imágenes, Webb ha estado entregando descubrimiento tras descubrimiento.
Ha mostrado planetas en nuestro propio sistema solar con detalles sin precedentes. Ha encontrado moléculas complejas en atmósferas de exoplanetas orbitando estrellas distantes. Ha revelado guarderías estelares donde nuevas estrellas están naciendo de nubes de gas y polvo. Y ha mirado hacia el universo distante, hacia las épocas más tempranas de la historia cósmica, encontrando estas desconcertantes galaxias de las que hemos estado hablando. Cada una de estas observaciones representa la culminación de ese viaje de décadas, desde la idea hasta la realidad. Cada imagen, cada espectro, cada punto de datos, es el fruto del trabajo de miles de personas que dedicaron años de sus vidas a hacer realidad este telescopio. Y los datos todavía están fluyendo, todavía revelando nuevos misterios, todavía sorprendiéndonos con lo que nos muestran sobre el cosmos. Cuando piensas en las galaxias que no deberían existir, piensa también en la cadena de eventos que nos permitió verlas. Piensa en los años de desarrollo, los desafíos superados, el lanzamiento exitoso, el despliegue perfecto. Piensa en los fotones viajando durante miles de millones de años a través del cosmos, terminando su viaje en los espejos de oro de este instrumento que no existía hasta hace unos años. Hay algo profundamente significativo en esa convergencia, el encuentro de la luz antigua con la tecnología nueva, la conexión a través del tiempo y el espacio entre las primeras galaxias y las criaturas curiosas que las contemplan ahora. Ahora me gustaría invitarte a considerar más profundamente lo que realmente estamos viendo cuando observamos estas galaxias tempranas. Hemos hablado de que son más brillantes y más masivas de lo esperado, pero ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo se ve una galaxia cuando el universo tiene solo unos pocos cientos de millones de años de edad? Déjame pintar un cuadro para ti, basado en lo que sabemos y lo que podemos inferir de las observaciones. Imagina una región del espacio en el universo muy temprano. El Big Bang ocurrió hace no mucho tiempo, cósmicamente hablando. El universo ya se ha expandido significativamente, desde su estado inicial increíblemente denso, pero todavía es mucho más denso y caliente de lo que será más tarde. El gas de hidrógeno llena el espacio, distribuido no perfectamente uniformemente, sino con ligeras variaciones en densidad. Estas variaciones son las semillas de las futuras estructuras, pequeñas ondulaciones de sobredensidad que atraerán más materia hacia ellas a través de la gravedad. En ciertas regiones, estas sobredensidades son particularmente pronunciadas. Están ubicadas donde se formaron halos de materia oscura. Regiones donde la materia oscura invisible ya se ha agrupado bajo su propia gravedad. La materia oscura no emite ni absorbe luz, por lo que estas regiones permanecen oscuras por ahora. Pero su atracción gravitacional está atrayendo gas de hidrógeno, tirándolo hacia adentro, comprimiéndolo. A medida que el gas cae hacia el centro del halo de materia oscura, se calienta. Esta es una consecuencia natural de la compresión y la conversión de energía gravitacional en energía térmica. Pero el gas también puede enfriarse irradiando energía, y las formas exactas en que hace esto dependen de su composición. En el universo temprano, donde el gas es casi puro hidrógeno y helio, los procesos de enfriamiento son limitados. El gas puede enfriarse irradiando fotones, pero la falta de elementos más pesados limita la eficiencia de este enfriamiento. Sin embargo, en ciertos rangos de temperatura y densidad, el enfriamiento es suficiente para permitir que el gas continúe colapsándose. Pequeñas sobredensidades dentro de la nube de gas más grande se contraen más rápidamente, formando nudos densos de material. Dentro de estos nudos, las temperaturas y presiones aumentan hasta que comienza la fusión nuclear, combinando núcleos de hidrógeno en helio y liberando enormes cantidades de energía. Una estrella ha nacido. Pero recuerda, estas son las primeras estrellas, formándose del gas primordial que nunca ha sido enriquecido por generaciones previas de estrellas. Probablemente son muy diferentes de las estrellas que conocemos hoy. Son probablemente más masivas, quizás mucho más masivas, porque los mecanismos de fragmentación que crean estrellas de menor masa dependen de elementos más pesados que aún no están presentes. Estas estrellas podrían tener masas de 50, 100, quizás hasta 300 veces la masa de nuestro Sol. Quemarían intensamente caliente, brillando con increíble luminosidad, pero vivirían solo brevemente antes de agotar su combustible. Ahora imagina muchas de estas estrellas encendiéndose a través de la región, llenándola de luz. Por primera vez en cientos de millones de años, el universo está iluminado por las fuentes de luz nuevas que se han creado. Es el amanecer cósmico, el fin de las edades oscuras.
Y la luz de estas primeras estrellas está haciendo algo importante. Está ionizando el gas de hidrógeno circundante, despojando electrones de los átomos y creando un plasma que es transparente a ciertas longitudes de onda de luz. Este proceso, llamado reionización, transforma el universo de opaco a transparente, permitiendo que la luz viaje libremente a través del cosmos. Al mismo tiempo que las estrellas están encendiéndose, otras cosas están sucediendo. Algunas de las estrellas más masivas están terminando sus vidas en explosiones cataclísmicas, supernovas que expulsan elementos recién formados al espacio circundante. El carbono, el oxígeno, el silicio, el hierro, todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, están siendo creados en los núcleos de estas estrellas y dispersados al espacio por sus muertes. Esto enriquece el gas, proporcionándolo con los materiales para la futura formación estelar y eventualmente para la formación de planetas y vida. Algunas de las estrellas masivas colapsan no en supernovas ordinarias, sino en agujeros negros, regiones del espacio donde la materia se ha comprimido más allá del punto de retorno. Estos agujeros negros tempranos podrían ser las semillas de los agujeros negros supermasivos que encontraremos más tarde en los centros de las galaxias, y están creciendo, acumulando gas del entorno circundante, uniéndose entre sí cuando se acercan, construyendo masa con el tiempo. Todo este drama cósmico está sucediendo en lo que eventualmente se convertirá en una galaxia. Las estrellas se están formando, muriendo, enriqueciendo el gas, formándose de nuevo. Los agujeros negros están creciendo. El gas está siendo arrastrado, calentado, enfriado, comprimido. Pequeños cúmulos de estrellas se están fusionando para formar cúmulos más grandes. Lentamente, una estructura reconocible está emergiendo del caos, una galaxia tomando forma. Ahora, según nuestros modelos, este proceso debería tomar un cierto tiempo. Las primeras estrellas podrían encenderse unos cientos de millones de años después del Big Bang, pero las primeras galaxias verdaderas, colecciones de millones o miles de millones de estrellas con estructuras coherentes, deberían tardar más en ensamblarse, y deberían ser inicialmente pequeñas, construyéndose gradualmente a través de fusiones y acreción. Esto es lo que los modelos predijeron, y esto es lo que las observaciones parecían confirmar. Pero Webb está mostrando algo diferente. Las galaxias que ha visto en el universo temprano parecen más maduras de lo que deberían ser. Algunas de ellas tienen masas estelares que rivalizan con galaxias que existen miles de millones de años después. Algunas de ellas parecen tener estructuras organizadas, discos e incluso brazos espirales, formas que pensábamos que llevaban mucho tiempo desarrollarse. Es como si el proceso de construcción de galaxias fuera acelerado de alguna manera, como si el universo estuviera construyendo estructuras a un ritmo que nuestros modelos no anticiparon. Considera una galaxia particular que Webb ha estudiado, conocida entre los astrónomos como Hades GSS T14-0. Este objeto fue confirmado como una de las galaxias más distantes jamás observadas, existiendo cuando el universo tenía solo unos 300 millones de años de edad. Lo que es notable sobre esta galaxia no es solo su distancia, sino sus propiedades. Parece contener una cantidad sustancial de masa estelar, comparable a galaxias que existen mucho más tarde en la historia cósmica. Su espectro muestra evidencia de elementos más pesados ya presentes, indicando que generaciones de estrellas ya deben haber vivido y muerto para enriquecer el gas. ¿Cómo podría esto haber sucedido tan rápidamente? Los científicos han propuesto varias explicaciones posibles, y exploraremos estas más profundamente a medida que continuemos nuestro viaje. Quizás la formación estelar fue más eficiente en el universo temprano, con más gas siendo convertido en estrellas más rápidamente. Quizás la función de masa inicial fue diferente, con más estrellas de alta masa formándose, haciendo a las galaxias más brillantes de lo que serían de otra manera. Quizás la materia oscura se comportó diferentemente, permitiendo que las estructuras se formaran más rápidamente. Quizás hay algo sobre la física del universo temprano que todavía no entendemos. O quizás, y esta es una posibilidad que debemos tener en mente, hay algo sobre nuestras observaciones que estamos malinterpretando. Medir las propiedades de galaxias tan distantes y débiles es extremadamente desafiante. Las incertidumbres son significativas. Es posible que algunas de las masas estelares inferidas sean sobreestimaciones, que algunos de los desplazamientos al rojo necesiten ser revisados. Los científicos están siendo cuidadosos en examinar todas estas posibilidades, verificando los datos,
realizando observaciones de seguimiento, probando explicaciones alternativas. Pero incluso con todas las incertidumbres, el patrón general parece claro. Webb está viendo más galaxias más brillantes, galaxias más masivas en el universo temprano de lo que nuestros modelos predijeron. Esto no es una observación aislada que pueda ser fácilmente descartada. Es un patrón que ha emergido a través de múltiples estudios, múltiples campos, múltiples programas de observación. Algo está sucediendo aquí que requiere explicación. Si todavía estás conmigo, navegando por este océano de estrellas y galaxias, me pregunto qué estás pensando. ¿Estás maravillado por las escalas de tiempo involucradas, los miles de millones de años comprimidos en susurros de luz? ¿Estás fascinado por el misterio mismo, el rompecabezas de galaxias que no deberían existir? ¿O estás simplemente disfrutando del viaje, dejando que los conceptos cósmicos te envuelvan como una manta de estrellas? Cualquiera que sea tu estado mental, me encantaría que dejaras un comentario compartiendo tus pensamientos. ¿Qué has encontrado más interesante en lo que hemos explorado hasta ahora? ¿Es el telescopio mismo, ese ojo de oro flotando en la oscuridad? ¿Son las galaxias imposibles, desafiando nuestras expectativas? ¿O es la perspectiva más amplia, el hecho de que somos criaturas pequeñas en un pequeño planeta, haciendo preguntas sobre los primeros momentos de la creación? No hay respuestas correctas o incorrectas aquí. Cada viaje de asombro es diferente, pero hay algo hermoso en compartir estos momentos, en saber que personas de todo el mundo están contemplando los mismos misterios, mirando las mismas estrellas distantes a través de los datos de Webb, sintiendo la misma mezcla de humildad y curiosidad que surge cuando confrontamos lo vasto y lo antiguo. Déjame guiarte ahora un poco más profundamente en el misterio, considerando las implicaciones de lo que Webb nos ha mostrado. Si estas galaxias tempranas son reales, si realmente son tan masivas y brillantes como aparecen, ¿qué nos dice esto sobre el universo? En primer lugar, nos dice que nuestros modelos de formación de galaxias necesitan revisión. Estos modelos están construidos sobre física que ha sido probada en muchos contextos: principios de gravitación, dinámica de fluidos, transferencia de radiación, física estelar. Pero los modelos también incluyen suposiciones sobre cosas que no podemos observar directamente, como el comportamiento de la materia oscura y la eficiencia de varios procesos astrofísicos. Si los modelos están dando predicciones incorrectas, entonces algo sobre estas suposiciones debe estar equivocado. Esto no significa que toda nuestra comprensión de la física esté mal. El marco general de la cosmología del Big Bang, la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo de microondas, la nucleosíntesis primordial, todo esto permanece en base firme. Lo que podría necesitar ajuste son los detalles de cómo las estructuras se formaron y evolucionaron dentro de ese marco. Y ajustar esos detalles es exactamente de lo que trata la ciencia: refinar nuestra comprensión basándose en nuevas evidencias, mejorando nuestros modelos para que coincidan mejor con las observaciones. Algunos teóricos han estado trabajando en modificaciones a los modelos estándar que podrían acomodar las observaciones de Webb. Una avenida involucra reconsiderar la naturaleza de la materia oscura. El modelo estándar de cosmología supone que la materia oscura es fría, lo que significa que sus partículas se mueven lentamente y pueden agruparse fácilmente en estructuras pequeñas. Este modelo de materia oscura fría ha sido enormemente exitoso en explicar muchas características del universo, pero podría no ser toda la historia. Algunas teorías alternativas proponen que la materia oscura podría ser tibia, con partículas moviéndose más rápidamente que en el modelo estándar. Otras proponen que la materia oscura podría tener interacciones consigo misma, lo que afectaría cómo se agrupa. Otras aún proponen que la materia oscura podría haber sido producida de maneras que le dieron diferentes propiedades en el universo temprano. Cualquiera de estas modificaciones podría potencialmente afectar la formación de las primeras galaxias, ya sea acelerándola o cambiando sus características de maneras que podrían coincidir con lo que Webb está observando. Otra avenida involucra reconsiderar la física de la formación estelar. Como mencionamos antes, si la eficiencia de formación estelar fuera mayor en el universo temprano, las galaxias podrían acumular más masa estelar en un tiempo más corto. Algunos estudios teóricos han propuesto mecanismos que podrían aumentar la eficiencia de formación estelar, como diferentes condiciones de retroalimentación o diferentes propiedades de enfriamiento de gas. Estos son modelos complicados que requieren simulaciones por computadora detalladas para explorar,
pero los teóricos están trabajando activamente en ellos. Todavía otra avenida involucra reconsiderar el papel de los agujeros negros. Si los agujeros negros masivos se formaron temprano y crecieron rápidamente, podrían haber influenciado su entorno de maneras que promovieron la formación estelar. Alternativamente, si parte de la luz que estamos viendo de las galaxias tempranas en realidad viene de agujeros negros activos en lugar de estrellas, entonces nuestras estimaciones de masa estelar podrían estar infladas. Separar las contribuciones de estrellas versus agujeros negros es desafiante pero crítico para entender estas observaciones. Todo esto puede sonar muy técnico, y lo es, pero quiero que entiendas el cuadro más amplio. ¿Qué es simplemente esto? El universo nos ha dado un rompecabezas, y los científicos están trabajando para resolverlo. Están proponiendo nuevas ideas, probando nuevos modelos, haciendo nuevas observaciones. Este es el proceso de descubrimiento científico en acción, el intento constante de entender un cosmos que no cesa de sorprendernos. Y mientras este proceso se desarrolla, podemos sentarnos en la maravilla de ello. Podemos contemplar la posibilidad de que la materia oscura sea diferente de lo que pensábamos, que las primeras estrellas se formaron de maneras que no anticipamos, que el amanecer del universo fue más brillante y más activo de lo que jamás imaginamos. No tenemos que resolver el rompecabezas nosotros mismos para apreciar su belleza. A veces la pregunta misma es el regalo. Hablemos por un momento de lo que significa que estas galaxias sean demasiado masivas. Cuando los astrónomos dicen que una galaxia tiene una masa estelar de 1.000 millones de masas solares, están diciendo que la masa total de todas las estrellas en esa galaxia suma aproximadamente 1.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Nuestro Sol, por cierto, tiene una masa de aproximadamente 2 por 10 elevado a la 30 kilogramos. Eso es un 2 seguido de 30 ceros. Multiplicado por 1.000 millones, estamos hablando de cantidades casi incomprensibles de materia organizada en forma de estrellas. Para poner esto en perspectiva, nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, tiene una masa estelar de aproximadamente 50 a 60.000 millones de masas solares. Las galaxias más masivas en el universo local pueden tener masas estelares de más de 1 billón de masas solares. Así que 1.000 millones de masas solares no es tan grande comparado con las galaxias más grandes que conocemos. Pero recuerda, estamos hablando de galaxias que existieron cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años de edad. Según nuestros modelos, eso no es suficiente tiempo para que tal masa se acumule. El problema es esencialmente uno de tiempo y eficiencia. Formar estrellas a partir de gas requiere que el gas colapse bajo gravedad, se fragmente y alcance las densidades y temperaturas necesarias para la fusión nuclear. Esto lleva tiempo, y la tasa a la que el gas puede ser convertido en estrellas está limitada por varios factores, incluyendo la retroalimentación de las estrellas que ya se han formado. Cuando nacen estrellas masivas, emiten intensa radiación y poderosos vientos estelares que pueden empujar el gas circundante, suprimiendo la formación estelar adicional. Cuando estas estrellas explotan como supernovas, calientan y agitan el gas, reduciendo aún más la eficiencia de la formación estelar. En las galaxias locales, esta retroalimentación mantiene la eficiencia de formación estelar baja. Solo alrededor del 1 o 2% del gas en una galaxia típica se convierte en estrellas durante un periodo orbital de la galaxia. Esta baja eficiencia está incorporada en nuestros modelos de formación de galaxias, y es parte de por qué los modelos predijeron que las galaxias tempranas deberían ser pequeñas. Simplemente no habría habido suficiente tiempo, dada la baja eficiencia, para construir galaxias masivas tan rápidamente. Pero ¿qué pasaría si la eficiencia fuera más alta en el universo temprano? ¿Qué pasaría si, por alguna razón, la retroalimentación fuera menos efectiva y el gas pudiera colapsar y formar estrellas más eficientemente? Entonces las galaxias podrían acumular más masa estelar en menos tiempo, potencialmente explicando lo que Webb está viendo. Algunos teóricos han propuesto exactamente esto, sugiriendo que las condiciones en el universo temprano, como mayores densidades de gas y menores abundancias de elementos pesados, podrían haber favorecido una formación estelar más eficiente. Probar estas ideas requiere simulaciones detalladas y comparaciones con observaciones, un trabajo que está actualmente en progreso. Otro factor a considerar es la posibilidad de que estemos viendo galaxias durante una fase particularmente activa de sus vidas. Las galaxias no forman estrellas a una tasa constante. Pasan por fases de formación estelar intensa, a menudo desencadenadas por fusiones con otras galaxias o afluencias de gas fresco. Durante estas fases de estallido,
Una galaxia puede ser mucho más brillante de lo que sería normalmente, porque hay tantas estrellas jóvenes y calientes presentes. Si las galaxias que Webb está observando resultan estar en tales fases de estallido, su brillo podría no ser representativo de sus propiedades promedio. Sin embargo, esto no explica completamente las observaciones. Incluso teniendo en cuenta las fases de estallido, la masa total de estrellas que se han formado todavía parece ser mayor de lo esperado, y la abundancia de tales galaxias, el número de ellas que Webb ha detectado, sugiere que no son ocurrencias raras que sucedieron solo en circunstancias especiales. Algo más sistemático parece estar sucediendo. Quizás, como hemos sugerido, el problema está en los mecanismos de semilla. Quizás los agujeros negros tempranos fueron más masivos de lo que pensábamos, proporcionando pozos de potencial más profundos para que el gas caiga y forme estrellas. Quizás la materia oscura se agrupó de manera diferente, creando estructuras que atrajeron más gas más rápidamente. Quizás hay aspectos de la física del universo temprano que todavía no comprendemos, mecanismos que aceleraron la formación de estructuras de maneras que nuestros modelos no capturan. Estas son las preguntas que los científicos están luchando ahora, y son preguntas hermosas, porque apuntan hacia nuevos entendimientos esperando ser descubiertos. Cada vez que el universo nos sorprende, es una invitación a aprender más, a profundizar nuestra comprensión, a expandir los horizontes de lo que sabemos. Mientras yaces en la oscuridad, quizás sintiendo el peso del sueño comenzando a cernirse sobre ti, quiero invitarte a apreciar esta posición en la que nos encontramos. Somos criaturas pequeñas en un planeta pequeño, y sin embargo, hemos construido instrumentos que pueden ver hasta el borde del universo observable. Hemos desarrollado teorías que explican cómo el cosmos evolucionó, desde una sopa caliente de partículas hasta la rica variedad de estructuras que vemos hoy. Y ahora esas teorías están siendo probadas por nuevas observaciones, y están emergiendo rompecabezas que nos desafían a pensar más profundamente. Esta es la aventura del conocimiento. No es un proceso de certeza, de saber siempre exactamente lo que es verdad. Es un proceso de exploración, de seguir la evidencia a donde conduzca, de estar dispuesto a revisar nuestro entendimiento cuando nuevos datos lo requieran. Es a veces desordenado, a veces desconcertante, pero siempre emocionante. Y está sucediendo ahora mismo, en observatorios y universidades alrededor del mundo, mientras los científicos estudian los datos de Webb y trabajan para darles sentido. Quizás algún día resolveremos el rompecabezas de las galaxias tempranas por completo. Quizás entenderemos exactamente cómo se formaron, qué mecanismos hicieron posible su rápido ensamblaje, qué aspectos de nuestros modelos necesitaban corrección, o quizás el rompecabezas nos llevará a nuevas direcciones que ni siquiera podemos anticipar ahora, revelando aspectos del universo que están actualmente más allá de nuestra imaginación. De cualquier manera, el viaje es el punto. El proceso de preguntar, observar, teorizar, probar. Esto es lo que significa ser curioso. Esto es lo que significa ser humano en un cosmos de misterios infinitos. Y podemos participar en ese viaje simplemente prestando atención, simplemente preguntándonos, simplemente dejando que la inmensidad del universo llene nuestra conciencia con asombro. Permíteme pintarte otra imagen mientras avanzamos en nuestro viaje. Imagina que podrías de alguna manera flotar fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y verla desde lejos. Verías una espiral de luz, cientos de miles de millones de estrellas organizadas en brazos majestuosos girando alrededor de un núcleo central brillante. Nuestra galaxia tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, tan vasta que la luz misma tarda 100.000 años en cruzar de un lado al otro. Ahora imagina que podrías viajar aún más lejos, alejándote no solo de nuestra galaxia, sino de nuestro cúmulo local de galaxias, y luego más lejos aún, hasta que pudieras ver la red cósmica misma, la estructura a gran escala del universo. A estas escalas, las galaxias ya no son objetos individuales, sino puntos de luz a lo largo de vastos filamentos, regiones de mayor densidad donde la materia se ha concentrado. Estos filamentos se conectan en nodos donde los cúmulos de galaxias residen, y están separados por enormes vacíos donde casi nada existe. Esta es la estructura que el universo ha construido a lo largo de miles de millones de años, bajo la influencia de la gravedad actuando sobre las pequeñas fluctuaciones de densidad que existían después del Big Bang. La materia oscura proporcionó el andamiaje, agrupándose primero y creando los pozos gravitacionales donde la materia ordinaria eventualmente caería.
Las galaxias se formaron dentro de halos de materia oscura, creciendo a través de fusiones y acreción, evolucionando con el tiempo hacia las diversas formas que vemos hoy. Este cuadro de evolución cósmica ha sido notablemente exitoso. Explica mucho de lo que observamos: la distribución de galaxias en el cielo, las propiedades de los cúmulos de galaxias, los patrones en la radiación cósmica de fondo de microondas. Pero las galaxias tempranas de Webb nos dicen que el cuadro está incompleto. Algo sobre los primeros pasos de este proceso de construcción cósmica fue diferente de lo que supusimos. La gravedad no esperó pacientemente. Construyó estructuras a un ritmo que nos ha sorprendido. En cierto sentido, esto no debería sorprendernos demasiado. El universo siempre ha sido más maravilloso de lo que nuestros modelos pueden capturar. Cada vez que miramos con nuevos ojos, ya sean los ojos de un nuevo telescopio o las perspectivas de una nueva teoría, encontramos cosas que no esperábamos. Esta es la naturaleza de la exploración. El territorio siempre excede el mapa. Pero hay algo particularmente emocionante sobre las observaciones de Webb, porque tocan cuestiones tan fundamentales. ¿Cómo comenzó la formación de galaxias? ¿Cuáles fueron las condiciones en el amanecer cósmico? ¿Cómo evolucionó el universo de la oscuridad primordial a la rica complejidad que vemos hoy? Estas son preguntas que han animado la cosmología durante décadas, y ahora tenemos datos nuevos para ayudar a responderlas. Es posible que en los próximos años, a medida que se analicen más datos de Webb y se desarrollen nuevas teorías, lleguemos a una comprensión revisada de los primeros capítulos de la historia cósmica. Quizás aprenderemos que la materia oscura tiene propiedades que no habíamos sospechado. Quizás aprenderemos que las primeras estrellas eran aún más exóticas de lo que pensábamos. Quizás aprenderemos algo completamente nuevo, algo que ni siquiera podemos imaginar ahora. Lo que es seguro es que el viaje de descubrimiento continuará. Webb seguirá observando, recogiendo más luz del universo distante, revelando más galaxias, más estrellas, más misterios. Otros telescopios se unirán al esfuerzo, tanto en tierra como en el espacio, cada uno aportando sus propias capacidades únicas. Y la comunidad científica seguirá trabajando para dar sentido a todo, tejiendo las observaciones en un tapiz coherente de comprensión. Este es el proyecto humano del conocimiento, extendiéndose a través de generaciones, construyendo sobre los logros del pasado, alcanzando hacia los misterios del futuro. Es un proyecto en el que todos podemos participar, no necesariamente haciendo la ciencia nosotros mismos, pero sí prestando atención, maravillándonos, dejando que las preguntas cósmicas resuenen en nuestras mentes. Mientras te sumerges más profundamente en la relajación, mientras el sueño quizás comienza a reclamarte, quiero dejarte con un pensamiento. Las galaxias que no deberían existir son en realidad una especie de regalo. Son un recordatorio de que el universo es más grande, más extraño, más maravilloso de lo que podemos comprender completamente. Nos invitan a expandir nuestra imaginación, a cuestionar nuestras suposiciones, a permanecer humildes ante la inmensidad de lo que no sabemos. Y hay algo profundamente reconfortante en eso. No necesitamos tener todas las respuestas. No necesitamos que el cosmos se ajuste a nuestras expectativas. Podemos descansar en la incertidumbre, abrazar el misterio, encontrar paz en la contemplación de lo desconocido. El universo nos sostiene, aunque no lo entendamos completamente. Las estrellas brillan, las galaxias giran, la luz viaja a través de miles de millones de años, y aquí estamos, criaturas pequeñas haciendo preguntas grandes, buscando comprender, maravillándonos por todo. Ahora, déjame llevarte un poco más profundo en el tejido de estos descubrimientos. Cuando Webb observa estas galaxias tempranas, no está simplemente tomando fotografías, está recogiendo información detallada sobre la luz que llega de estos objetos distantes, información que los científicos pueden analizar para inferir las propiedades de las galaxias. Una de las herramientas más poderosas para esto es la espectroscopía, el proceso de dispersar la luz en sus longitudes de onda, componentes para revelar las firmas características de diferentes elementos y procesos. Cada elemento químico absorbe y emite luz en longitudes de onda específicas, creando un patrón único que es como una huella dactilar. El hidrógeno tiene sus líneas características, al igual que el oxígeno, el carbono, el nitrógeno y todos los demás elementos. Cuando los astrónomos toman un espectro de una galaxia, pueden buscar estas líneas y determinar qué elementos están presentes en el gas y las estrellas de esa galaxia. Pero hay más.
La intensidad y forma de las líneas espectrales contienen información sobre las condiciones físicas del gas, su temperatura, densidad, nivel de ionización. La proporción de diferentes líneas puede indicar la abundancia relativa de diferentes elementos, y crucialmente, las posiciones de las líneas, desplazadas de sus valores de laboratorio, revelan el desplazamiento al rojo de la galaxia y por lo tanto su distancia y edad cósmica. Cuando Webb obtiene espectros de las galaxias tempranas, los científicos pueden hacer mucho más que confirmar sus distancias. Pueden comenzar a caracterizar las poblaciones estelares en estas galaxias, inferir las tasas de formación estelar, detectar la presencia de gas ionizado e incluso buscar signos de actividad de agujeros negros. Cada espectro es un tesoro de información, revelando detalles sobre condiciones que existían miles de millones de años en el pasado. Lo que los espectros de Webb han mostrado es que las galaxias tempranas son realmente diferentes de lo que esperábamos. Algunas muestran evidencia de formación estelar extremadamente intensa, con tasas que superan todo lo que vemos en galaxias locales. Algunas muestran líneas de emisión inusualmente fuertes de ciertos elementos, indicando condiciones de gas que son raras hoy. Algunas muestran signos de agujeros negros activos, contribuyendo a su brillo de maneras que complican las estimaciones de masa estelar. Cada una de estas observaciones agrega piezas al rompecabezas, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Por qué es la formación estelar tan intensa en algunas de estas galaxias? ¿Qué condiciones producen las líneas de emisión inusuales? ¿Cómo se formaron los agujeros negros tempranos y crecieron tan rápidamente? Estas preguntas se entrelazan con el misterio más amplio de las galaxias que no deberían existir, formando un tapiz complejo de fenómenos interconectados que los científicos están trabajando para comprender. Una observación particularmente intrigante involucra algo llamado la ruptura de Lyman alfa. Esta es una característica en los espectros de galaxias distantes, causada por la absorción de luz ultravioleta por hidrógeno neutro. En el universo temprano, durante las edades oscuras antes de que la reionización se completara, había mucho hidrógeno neutro llenando el espacio intergaláctico. Este hidrógeno absorbería la luz de los objetos distantes en ciertas longitudes de onda, creando una caída abrupta en los espectros observados. Estudiando la ruptura de Lyman alfa en los espectros de galaxias distantes, los científicos pueden aprender sobre el estado del medio intergaláctico en diferentes épocas cósmicas. ¿Cuánto hidrógeno neutro había? ¿Cómo progresó la reionización? ¿Cuándo se volvió el universo transparente a la luz ultravioleta? Estas preguntas son fundamentales para entender la historia del universo temprano, y Webb está proporcionando datos sin precedentes para abordarlas. Lo que los científicos han encontrado es que el proceso de reionización fue más complejo de lo que los modelos simples sugerían. No sucedió uniformemente en todo el universo, sino en parches, con algunas regiones ionizándose antes que otras dependiendo de la distribución de las primeras fuentes de luz. Las galaxias tempranas que Webb está observando son presumiblemente algunas de estas fuentes, sus estrellas calientes y posiblemente sus agujeros negros activos emitiendo radiación ultravioleta que ionizó el gas circundante. Pero aquí hay una conexión interesante con el misterio de las galaxias demasiado masivas. Si había más galaxias masivas y brillantes en el universo temprano de lo que pensábamos, entonces había más fuentes de radiación ionizante de lo que nuestros modelos asumían. Esto podría significar que la reionización progresó más rápidamente, o de manera diferente de lo que esperábamos. Es otro hilo en el tapiz, otra forma en que las observaciones de Webb están desafiando y refinando nuestra comprensión. Quizás te estés preguntando cómo es posible que los científicos puedan hacer afirmaciones tan detalladas sobre objetos tan increíblemente lejanos. La respuesta está en la física de la luz y la precisión de nuestros instrumentos. La luz no miente. Cuando un fotón llega a nuestros detectores después de viajar durante 13.000 millones de años, lleva información codificada en su longitud de onda, su intensidad, su polarización. Esta información fue impresa en el fotón cuando fue emitido o absorbido, y ha sido preservada fielmente a través de su largo viaje. Por supuesto, el viaje deja su propia marca. La expansión del universo estira la luz, desplazándola hacia el rojo. El polvo intergaláctico puede absorber o dispersar algunos fotones. La gravedad de objetos masivos a lo largo del camino puede doblar y magnificar la luz a través del fenómeno del lente gravitacional. Todos estos efectos deben ser tenidos en cuenta cuando los científicos analizan los datos. Pero la física de estos efectos es bien entendida,
y los científicos han desarrollado métodos sofisticados para corregirlos y extraer la información original. El telescopio espacial James Webb representa el pináculo actual de nuestra capacidad para detectar y analizar luz del universo distante. Sus espejos están pulidos con una precisión de nanómetros. Sus detectores pueden registrar fotones individuales. Sus espectrómetros pueden dispersar la luz con suficiente resolución para revelar las huellas digitales de elementos individuales. Es una maravilla de la ingeniería humana, y es esta ingeniería la que hace posible las observaciones que hemos estado discutiendo. Y sin embargo, incluso con toda esta sofisticación, las observaciones están en el límite de lo posible. Las galaxias que Webb está detectando son increíblemente débiles, apareciendo en los datos como apenas perceptibles manchas de luz. Extraer información útil de estas manchas requiere largas exposiciones, acumulando fotones durante horas o incluso días. Requiere un procesamiento cuidadoso de los datos para eliminar el ruido y los artefactos. Requiere comparación con modelos y simulaciones para interpretar lo que se ve. Este es el trabajo duro de la ciencia, menos glamoroso que los titulares sobre galaxias imposibles, pero absolutamente esencial. Detrás de cada descubrimiento hay innumerables horas de trabajo meticuloso, verificando y volviendo a verificar los resultados, explorando explicaciones alternativas, asegurándose de que las conclusiones estén justificadas por los datos. Es un proceso lento y cuidadoso, pero es lo que da a la ciencia su poder y fiabilidad. Y es un proceso que está en curso ahora mismo. Mientras tú yaces en la oscuridad, quizás derivando hacia el sueño, hay científicos en algún lugar del mundo mirando datos de Webb, ejecutando simulaciones, escribiendo artículos, discutiendo ideas. El esfuerzo humano para entender el cosmos nunca se detiene. Es un río continuo de curiosidad y descubrimiento, fluyendo a través de las generaciones, llevándonos siempre más cerca de comprender el universo en el que vivimos. Hay algo profundamente esperanzador en esto. No importa qué más esté sucediendo en el mundo, no importa qué desafíos enfrentemos como especie, hay personas dedicadas a expandir el conocimiento humano, a resolver los misterios del cosmos, a alcanzar hacia las estrellas. Esta es una de las mejores cosas sobre ser humano, nuestra capacidad de asombro, nuestra sed de comprensión, nuestra voluntad de invertir enormes recursos en la pura búsqueda de conocimiento. Las galaxias que no deberían existir son parte de esa búsqueda. Son preguntas abiertas, invitaciones a aprender más, señales de que todavía hay mucho por descubrir. No necesitamos tener miedo de las preguntas sin respuesta. Podemos acogerlas, celebrarlas, dejarnos inspirar por ellas. El universo es vasto y misterioso, y eso es precisamente lo que lo hace tan maravilloso. Mientras continuamos nuestro viaje en los capítulos siguientes, exploraremos más a fondo las posibles explicaciones para estas galaxias tempranas. Consideraremos la naturaleza de la materia oscura y cómo podría haber influido en la formación de estructuras. Reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas de vivir en un universo que constantemente nos sorprende, y pensaremos en nuestro lugar en el cosmos, pequeñas criaturas en un pequeño planeta, de alguna manera conectadas a las primeras luces del amanecer cósmico. Por ahora, deja que estos pensamientos te acompañen mientras te relajas. No necesitas retener todos los detalles, solo deja que la sensación de asombro te envuelva, la apreciación de la vasta escala del tiempo y el espacio, la maravilla de que podamos siquiera hacer estas preguntas. El universo ha estado aquí durante miles de millones de años antes de que existiéramos, y seguirá aquí mucho después de que nos hayamos ido. Pero en este momento, en esta noche, tú y yo estamos contemplándolo juntos, conectados a través de estas palabras, unidos en el asombro ante lo infinito. Descansa ahora, si lo deseas. Las estrellas seguirán brillando mientras duermes. Las galaxias seguirán girando en el silencio del espacio. La luz seguirá viajando a través del cosmos, llevando mensajes del pasado distante hacia ojos que aún no han nacido. Y cuando despiertes, el universo seguirá aquí, tan misterioso y maravilloso como siempre, esperando ser explorado, esperando ser contemplado, esperando ofrecer sus secretos a quien tenga la paciencia y la curiosidad de buscarlos. End.